Continuamos creciendo juntos en la unidad de la fe. En este mes de noviembre seguimos con una cita con la Biblia, nuestro devocionales. Hablaremos del Sermón del Monte, las enseñanzas del Maestro. Únete y crezcamos en unidad. Invita Centro Misionero Chalón. Hoy, una nueva cita con la Biblia. Continuamos estos tiempos donde la cita es encontrarnos con la palabra del Señor, acercarnos a ella y profundizar en las enseñanzas que nos dejó nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio de Mateo. Vamos a iniciar el capítulo 7. Vamos a estar estudiando desde el versículo 1 al 6. En la Nueva Traducción Viviente hay un título para esta porción y es No juzgar a los demás. Así nos dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? ¿Cómo puedes pensar en decirle a tu amigo, déjame ayudarte a sacar la astilla de tu ojo, cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. No desperdicies lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos. Pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. Hoy quiero tocar 3 puntos de lo que nos habla la palabra en este día. De juzgar o señalar a los otros por los errores y el pecado. Como primer punto, lo primero que quiero que veamos es que el Señor nos habla de no juzgar, porque entonces nosotros no seremos juzgados. Nosotros no somos quien para juzgar. Todos hemos pecado, todos le hemos fallado al Señor. Aquí no hay ninguno, ni uno que no haya pecado. Y este estado de pecado nos inhabilita para elevar un juicio contra otra persona. Pero esto no nos indica que debamos dejar pasar nuestros errores, nuestros pecados y los de los demás como si nada sucediera, como ignorar el pecado. No debemos ignorar el pecado, pero no somos quien para juzgar. Lo segundo que quiero resaltar es que al hablar del pecado, primero debemos como individuos ser conscientes y reconocer el pecado personal. Antes de hablar o de juzgar y de señalar el pecado de los demás, debemos reconocer lo que está mal en nosotros. Yo debo reconocer lo que está mal en mí. Pecado es pecado. Dios no tiene una regla con la que mida el pecado de cada uno. No, Dios ve todo lo que hacemos mal y a lo que Él no le agrada como pecado. Todo lo que va en contra de la naturaleza santa de Dios es pecado. Así que antes de querer hacer ver a otros sus pecados, tenemos una tarea importante y es evaluarnos nosotros. ¿Cuál es nuestra condición? Cuando viajamos, si alguno ha tenido la experiencia de viajar en avión, se nos hace una advertencia. Dicen que en caso de emergencia y de que se desprendan las mascarillas de aire, uno tiene que asegurarse primero de tener la mascarilla puesta para así luego poder ayudar a otros. Así debe ser nuestra actitud ante el pecado. Primero me ocupo de mi condición y luego voy a estar en condición de ir y corregir o de aconsejar a otro. Recuerden que no es juzgar, es orientar, corregir, hacer caer en cuenta de. Lo tercero que quiero ver es
lo que dice el versículo 6. Nos dice así: no desperdiciéis lo que es santo en gente que no es santa. No arrojes tus perlas a los cerdos, pisotearán las perlas y luego se darán vuelta y te atacarán. La corrección y aún el mismo mensaje del Evangelio que nos lleva al arrepentimiento y a la convicción del pecado, para mucha gente, para muchos va a ser molesto escuchar y recibir. En el mundo hay personas tan consumidas en pecado que no quieren que nadie les diga o les hable de sus pecados. Y tristemente, quizás en algunos momentos nosotros mismos no vamos a querer escuchar y mucho menos vamos a querer ser confrontados por nuestro pecado. Por eso creo que la invitación de hoy es a tener un corazón humilde. Primero, para reconocer nuestros propios errores. Segundo, para tener sabiduría, esa sabiduría que proviene de Dios, para saber cómo hablarle a los otros. No está mal corregir y hacer caer en cuenta de los errores a los otros, pero primero debo evaluarme a mí antes de levantar un juicio incomprensible y carente de amor. Y como último, tenemos que ver a quién vamos a corregir, tener el discernimiento de saber qué persona va a ser sensible y cómo esa persona va a tomar el que yo le haga ver su error. Aparte de eso, el Evangelio, la palabra del Señor siempre nos va a confrontar ante el pecado. Y cuando estamos en medio del pecado, el enemigo pone esa molestia para que nosotros no queramos oír. Pero también el Espíritu Santo está trabajando en el corazón de cada persona y trayendo convicción del pecado. Así que oremos al Señor y que el Señor nos ayude a nosotros reconocer nuestros errores, pero también a que Él nos dirija a cómo orientar a otros, cómo ayudar a otros. ¿Qué tal si oramos? Padre, te damos gracias, Dios. Gracias, Señor, porque nos hablas, porque tu palabra nos edifica, tu palabra nos hace crecer. Creo que hoy tenemos que reconocer ante ti que hemos pecado, que te hemos fallado y que hay muchas cosas, Señor, que quizás no están bien en nuestra vida. Ahora, ayúdanos a tener una actitud humilde para poder reconocer cuando estamos mal. Te pedimos, Señor, que nos ayudes y nos orientes también hacia qué personas, Señor, tienen ese corazón sensible y a cuáles tú quieres que nosotros ayudemos, Señor. Padre, gracias, Señor, por tu palabra que nos confronta. Gracias por tu palabra que es viva y que es eficaz. Bendice a cada persona que escucha este mensaje y ayúdanos a todos a ser sensibles a tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga y que la palabra del Señor siga transformando nuestras vidas. Bendiciones.